Estimados estudiantes de la asignatura de Sociología de la Comunicación del programa de Comunicación Social y Periodismo, un cordial saludo. La presente es la presentación de la temática de comunicación y sociedad, que es la continuación del desarrollo de la temática que en clase ya habíamos iniciado, que tiene que ver con cuál es el objeto de estudio del comunicador social. En tal sentido, en nuestra clase habíamos abordado justamente el papel que juega la comunicación en la sociedad. En la presente sesión, entonces, vamos a ampliar algunos de esos aspectos para, digamos, dar toda la comprensión temática del aspecto que se desarrolla. En primer lugar, vamos a retomar el concepto de comunicación como fenómeno universal, temática que ya habíamos iniciado en clase, pero que es básica o es una base para poder entender luego ya el tema de la comunicación humana y su vínculo con lo social. De tal manera que este será, además del primer tema de la comunicación como fenómeno universal, la comunicación, el tema de la comunicación humana como eje de la construcción social será nuestro segundo tema. Y cerraremos finalmente el desarrollo de la temática con la comunicación social como objeto de estudio del comunicador social. Entonces, les doy la bienvenida al desarrollo de esta temática. Muy bien, entonces ya en esta segunda parte, digamos, vamos a hablar de, o vamos a recordar más bien, este concepto de comunicación que tiene un carácter global, ¿no? En ese sentido, pues, como aparece en la diapositiva, les hemos señalado que la comunicación, visto de modo global, es un acto universal de intercambio de información entre dos seres capaces de generar respuesta e influirse recíprocamente. Esta concepción o esta definición que hemos hecho de la comunicación trata de entender los fenómenos contemporáneos que se han venido desarrollando en términos del desarrollo de la ciencia, de las distintas ciencias, de todo lo que en avance de desarrollos tecnológicos hemos tenido y también, evidentemente, toda esta preocupación que ha suscitado, por ejemplo, los temas medioambientales que implican necesariamente pensar o repensar nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los entornos naturales. Entonces el concepto tiene este carácter justamente porque, como ya hemos señalado, y lo señalábamos también en clase, las mismas ciencias nos han demostrado que no somos, digamos, los únicos seres capaces de comunicación, sino que muchos, diríamos todos los seres en la naturaleza, de una u otra manera, tienen un nivel de comunicación, de interacción, de intercambio de información que les permite, evidentemente, relacionarse con su entorno. Pero además de la relación o de la comprensión que tenemos sobre la comunicación más allá del ser humano, también tenemos una clara comprensión sobre lo que podríamos llamar el universo en general en términos de las posibilidades que hay. Lo comentábamos en clase, en el sentido en que el desarrollo científico y tecnológico contemporáneo nos ha permitido, digamos, en el caso, por ejemplo, de la astrofísica, la comprensión de que no somos el único sistema planetario, sino que el de que existen múltiples y múltiples galaxias y a su vez al interior de ellas múltiples y múltiples estrellas. En todas hay la posibilidad de que se han generado o se han configurado planetas a su alrededor, y en tal sentido pensar que el sistema solar y sus planetas son únicos y exclusivos en el universo, pues en este momento no se puede sostener. Y en ese sentido, entonces diríamos, así como la vida se dio en nuestro planeta y se desarrolló hasta lo que hoy en día conocemos, pues posiblemente cabe la posibilidad de que eso mismo suceda en estos otros sistemas planetarios. En términos de nuestra idea de la comunicación,
pues diríamos, la comunicación no puede ser o seguir restringida única y exclusivamente a lo que hacemos los humanos, sino que también hay que empezar a pensar el concepto de comunicación en un sentido más amplio. Y digamos que en tercer lugar, el mismo desarrollo tecnológico pues ha implicado de alguna manera establecer modos de relación con estos elementos tecnológicos. La imagen que acompaña la diapositiva, por ejemplo, corresponde a la parte trasera de un servidor. Un servidor que es básicamente este lugar, en el marco de la tecnología de Internet, este lugar técnico, físico, donde llegan todas las conexiones y transita a través de ella la comunicación. ¿Sí? Todos estos cablecitos, todas estas conexiones físicas que estamos viendo en la imagen corresponden básicamente a los circuitos que se entrelazan en esa circulación de información. Y es lo que nos permite, por ejemplo, el uso de la Internet en todas sus formas, las redes sociales, YouTube, todo lo que ya conocemos alrededor de ello. Eso implica necesariamente un tipo de relación comunicativa, hombre-máquina, digamos, que no lo habíamos tenido presente o no estaba presente en tiempos, en otros momentos de la historia. Y en esa medida eso implica también que tengamos que repensar nuestro concepto de comunicación vinculando también ese aspecto, es decir, cómo nos estamos relacionando con esos nuevos entornos digitales, esas máquinas, yo llamo aquí máquinas en un sentido específico que después en clase lo ampliaremos, máquinas con las cuales hemos empezado a realizar interacciones. Hoy en día, por ejemplo, está muy en boga el tema de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial dialoga con nosotros de una manera, de modos muy prácticos. Las IAs están presentes ya en este universo de Internet. Eso implica repensar, vuelvo y repito, también el concepto de comunicación, cómo entendemos la comunicación. Entonces, digamos que en ese sentido, si pensamos, uno, eh, eh, la comunicación no se restringe exclusivamente al género humano. Dos, la comunicación también existe más allá existen los otros seres de la naturaleza. Tres, la comunicación no puede ser pensada exclusivamente al planeta Tierra. Hay que pensar la comunicación, las posibilidades de comunicación o un sentido de la comunicación que implique también las posibilidades más allá de nuestros horizontes. Y tres, pues la relación que estamos vinculando, o que estamos estableciendo en este momento con los entornos digitales con los cuales ya dialogamos. En esa perspectiva, vuelvo y repito, el concepto de comunicación tiene que verse en un sentido amplio. Bien, esta sería la presentación de nuestra primera idea, la comunicación en un sentido universal, y ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de la comunicación humana y vamos a empezar señalando sus características más importantes. Lo primero que quiero resaltar aquí es que evidentemente el proceso de evolución que el ser humano ha venido teniendo desde que éramos homínidos hasta nuestra época actual, pues implicó toda una serie de transformaciones en nuestro cerebro, por ejemplo, en nuestra capacidad cognitiva, en nuestra capacidad de pensamiento, complejizó los procesos que nosotros desarrollábamos gracias a esas características de nuestro cerebro y permitió una cosa o un elemento que es fundamental, y es el desarrollo del lenguaje. Y en este sentido me quiero detener un momento a pensar o a reflexionar en torno a ese lenguaje. El lenguaje nuestro, ese que llamamos un sistema de signos, y particularmente de signos lingüísticos, es fundamentalmente un proceso de desarrollo y de evolución que ninguna otra especie en nuestro planeta, por lo menos, ha desarrollado. En tal sentido, diríamos, el sistema de signos que nosotros como seres humanos hemos construido, que es un sistema de signos complejo, nos ha permitido generar
mejores posibilidades de interacción, de comunicación, de información. En esa medida entendemos que, por ejemplo, la lengua, o sea, nuestro sistema de signos lingüísticos, ¿cierto? En esa complejidad ha sido también el fruto de ese desarrollo cognitivo, de ese desarrollo de nuestro cerebro a lo largo de nuestro proceso evolutivo. Es gracias al uso de ese sistema lingüístico, ese sistema sígnico lingüístico, que hemos podido o que generamos la comunicación que hoy en día generamos. En esa medida, digamos, hay una distancia importante o una diferenciación importante entre la comunicación que nosotros realizamos, la que nosotros generamos entre seres humanos, y la comunicación en los otros puntos de vista que ya hemos señalado. Entonces, a partir de esa idea, podemos pensar, o más bien, podemos definir algunas características, ¿cierto?, que distinguen nuestra comunicación de la comunicación en las demás especies. Por ejemplo, y aquí están señaladas en la diapositiva, nuestra comunicación es intencional. O sea, hay un principio que dice, nosotros siempre comunicamos algo. Es decir, queremos comunicarnos porque tenemos algo que decir. En cierta medida, allí tenemos una información que queremos compartir. Entonces, nuestra comunicación, una primera característica, es una comunicación intencional. Segundo, que sea el nivel de comunicación que yo establezca, yo siempre estoy transmitiendo información. Siempre estoy transmitiendo información. Tercera característica, la comunicación es social. En el ser humano, por lo menos, la comunicación siempre busca el vínculo con los otros. ¿Por qué? Porque somos animales sociales. O sea, eh, eh, nuestra naturaleza implica la relación con otros. Somos seres que se relacionan con los otros porque esa hace parte de nuestra característica principal. En ese sentido, la comunicación como característica esencial es efectivamente social. Es también la búsqueda por el vínculo con los otros. La comunicación es un proceso. Yo creo que esto es algo que ustedes ya conocen. Cuando hablamos de que la comunicación es un proceso, no es exclusivamente el hecho de que indiquemos que la comunicación es un acto, sino que la comunicación, en la medida en que es un acto, también implica un proceso para que ese acto se produzca. Ya ahora más adelante hablaremos un poco de ese aspecto. Pero en esa medida entendemos que como proceso la comunicación tiene un nivel de complejidad. La siguiente característica, la comunicación es pragmática. Es decir, en cierta medida nosotros, así como queremos transmitir algo, así como tenemos el interés de comunicar algo, ¿cierto? También tenemos unas intenciones particulares, es decir, comunicamos para algo. El mejor ejemplo es el saludo. El saludo, en nuestra cultura por lo menos, es una manera de abrir un diálogo de comunicación, el canal de comunicación con alguien que es conocido para nosotros o con el cual queremos establecer ese vínculo. Entonces tengo una intención, pero es una intención que tiene que ver con mis intereses. No es exclusivamente la intención de intercambio de información, sino la intención de emitir algo con, con el objetivo de lograr algo. Y finalmente diríamos, la comunicación es necesariamente una relación. Es decir, la comunicación implica un otro de la interacción. Debe existir otro allí presente con el cual nos queramos comunicar. Alguien podría decir que, bueno, y el diálogo interno, cuando nosotros pensamos en la soledad, reflexionamos sobre lo que hacemos y hablamos con nuestro otro yo, digamos, ¿eso no es comunicación? Claro que lo es. Pero justamente por eso construimos o nuestra conciencia construye ese otro interno con el cual establecemos la reflexión. Algunos llaman a eso la conciencia, Pero en general, digamos, para hablar de esta característica, la comunicación es siempre un vínculo con otros, es decir, es una relación.
Una última cosa que quiero señalar aquí antes de que se me olvide. Eh, Hemos señalado la comunicación humana a partir del sistema de signos lingüísticos. Sin embargo, cabe aclarar que en esta comunicación humana también se vinculan otras formas de lenguaje. Voy a referirme inicialmente a dos, que son las que, digamos, de manera frecuente utilizamos cuando conversamos, cuando dialogamos con los otros. Y es lo que tiene que ver con los fenómenos kinésicos y proxémicos, que posiblemente ustedes ya han oído mencionar. La kinésica corresponde a toda esta comprensión que logramos tener acerca del papel del cuerpo, de nuestro cuerpo, como instrumento de comunicación. El cuerpo comunica. Mover las manos, gestualizar, mover el cuerpo, implica necesariamente o hace parte, implica comunicación y hace parte de nuestro ejercicio comunicativo. ¿Sí? Y en ese sentido, digamos, hay variaciones, podemos pensar en las variaciones culturales que existen entre una manera de expresarse, digamos, y otra en culturas distintas. Pero el principio fundamental en este concepto de la kinésica es que nuestro cuerpo comunica. Y otro aspecto fundamental es cómo nos situamos nosotros en relación con los otros, cómo establecemos esas relaciones. Y ahí aparece otra categoría importante que es la proxémica. ¿Qué es la proxémica? La comprensión de cómo el uso del espacio que nosotros hacemos al interactuar también tiene unas implicaciones en la comunicación. O sea, la manera como yo me relaciono con los otros en el espacio físico, ¿cierto? En esa cercanía o lejanía, implica también o hace parte de los procesos de comunicación, caracteriza en cierta medida la comunicación. Entonces, kinésica y proxémica, que si bien no corresponden a las características de comunicación que estamos señalando aquí, sí hacen parte o debemos tenerlos en cuenta en el proceso de interacción comunicativa. Muy bien, entonces aquí cerramos este apartado sobre las características de la comunicación humana. Proceso de la comunicación. Ya habíamos mencionado entre las características de la comunicación humana que la comunicación es un proceso. ¿Por qué quiero detenerme acá en esta característica? Porque esto nos ayuda a comprender o nos permitirá comprender más a fondo los ámbitos de la interacción comunicativa. Este modelo que ustedes están viendo allí, este dibujito de primaria, este monachito, ilustra los elementos constitutivos de la comunicación. Es un modelo global, digamos que es uno de los modelos más generales que incluso desde Aristóteles empezamos a conocer, pero vuelvo y repito, nos ilustra los elementos de la comunicación. Ustedes ya saben, el emisor, el receptor, canal, código y demás. Pero estos elementos comunicativos van a jugar papel importante, ya lo veremos más adelante, en lo que tiene que ver con la relación social. Si la comunicación humana se caracteriza por ser comunicación hacia los otros, esa interacción con los otros pone en juego o pone a jugar, aquí el término jugar, pues obviamente debemos entenderlo en un sentido didáctico, pone a jugar toda esta serie de elementos. Y de la manera como nosotros hacemos uso de esos elementos comunicativos, garantizamos el éxito o el fracaso de nuestra relación comunicativa. Eh, Ahora en la siguiente diapositiva vamos a precisar un poco este aspecto que es muy importante, pero pues en primera instancia quería ilustrar o recordar este modelo general o este modelo universal de la comunicación humana, de los elementos que constituyen la comunicación humana cuando interactuamos, ¿no? Emisor, receptor, canal, código y demás. De pronto aquí hay dos aspectos que yo podría señalar rápidamente. Ustedes conocen los modelos lineales, o bueno, en el semestre anterior hablaron de los modelos lineales y los modelos circulares.
La linealidad tiene que ver con cómo se entendía el proceso de comunicación con todos estos elementos, pero en una sola dirección. Los modelos circulares lo que empezamos a entender es que, por ejemplo, la realidad alrededor de la cual los sujetos se comunican, que está ahí presente, genera a su vez la posibilidad de que quien reciba la información reaccione de determinada manera y en ese sentido abra nuevamente el circuito de la comunicación. O sea, la comunicación no se va a dar única y exclusivamente en un sentido, sino que si estamos hablando de la comunicación de seres humanos en situaciones reales, en contextos reales, esa comunicación va a ser recíproca, va a generar lo que llamaríamos un retorno de la primera relación comunicativa. Yo te envío, te comunico algo, tú a partir de eso y en las circunstancias en las que estás, me respondes de determinada manera. Muy bien. Pero entonces, vuelvo y repito, la intención era pues recordar este modelo general y ahora en la siguiente diapositiva vamos a hacer un énfasis específico. Esta diapositiva, sencilla por demás, básicamente nos define cada uno de los elementos comunicativos que ya estábamos viendo en la anterior diapositiva. Eh, digamos que estas precisiones, pues simplemente nos aclaran de pronto algunas de las inquietudes acerca de cómo diferenciar el código del canal, el mensaje del código, el canal del referente y demás. Yo creo que aquí hay dos elementos que sí me parece bien importante resaltar y es el concepto del referente y el concepto de contexto. ¿Sí? El referente es la realidad que se tematiza en el mensaje. Es decir, si yo hablo de, puedo estar, digamos, en medio del parque conversando con mis amigos y hablo de fútbol. En ese momento estoy evocando un referente que no está allí, que no necesariamente debe estar presente allí de manera inmediata en el momento en que yo interactúo. Ese es el referente, ¿no? Lo que se evoca a través del mensaje. Ese referente puede ser tanto físico, es decir, concreto, o puede ser un referente abstracto. Ya más adelante hablaremos un poquito de eso. Y por otro lado está el concepto de contexto. El contexto sí es la situación específica y particular en la que se produce el acto de comunicación. Ahora, aquí lo importante es entender que el contexto también, digamos, tiene una influencia o tiene un efecto en lo que yo comunico y en el éxito que tengo al comunicar. Volvamos un poco al ejemplo de la situación de conversación en un parque y el hecho de que yo estoy hablando de fútbol, ¿cierto? El contexto será ese entorno específico que tiene a su alrededor ruidos, sonidos distintos, etcétera, pero que también tiene unos sujetos específicos con los cuales estoy conversando. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de fútbol, pero posiblemente en el contexto en que lo estoy haciendo, las personas que están a mi alrededor no son o no les interesa el tema del fútbol. Entonces, mi situación de comunicación, mi situación de interacción no va a ser exitosa en la medida en que si bien puedo buscar un referente, no hay un contexto adecuado para el desarrollo esa para la continuidad de la expresión sobre ese referente. Bien, dos detallitos así importantes, pero lo importante o lo clave aquí es comprender esta serie de elementos. Bueno, muy bien. Una vez hemos hecho referencia a los elementos de la comunicación, bueno, a entender la comunicación como proceso, pero a su vez mencionar el papel de los elementos de la comunicación, resulta que si pensamos, más bien, si asumimos que la interacción comunicativa humana se genera fundamentalmente o principalmente a partir de un sistema de signos lingüísticos, que es el que llamamos, de manera global, lo llamamos lenguaje, pero de manera, si se quiere, técnica, debemos llamarlo la lengua. ¿Sí?
siendo ese el medio, o más bien el sistema que utilizamos para la interacción comunicativa. Nosotros podemos, pensando un poco en el papel que juegan allí los distintos elementos de la comunicación, nosotros podemos hacer una reflexión o una comprensión de las funciones comunicativas que se generan en virtud de la mediación del lenguaje. Este es un tema que un autor hace ya muchos años, Roman Jakobson, desarrolló y nos permitió, um, digamos, el trabajo que él realizó, nos permitió reconocer una serie de funciones comunicativas que se producen en la interacción a partir del uso de ese sistema sígnico, es decir, a partir del uso del lenguaje. Hablemos brevemente, posiblemente ya ustedes la han conocido, hablemos brevemente de estas funciones. Hay una función emotiva o expresiva, una conativa o apelativa, una poética, una referencial, una metalingüística y una fáctica. Así lo reconoce el autor que estoy citando, Roman Jakobson, eh, quien hace pues toda la investigación alrededor de este aspecto. Muy bien, ¿qué es lo que dice Jacobson? Cuando nosotros hacemos uso del lenguaje para comunicarnos, a ese lenguaje le podemos estar dando un uso particular según lo que queramos expresar, pero también el momento o el contexto en el cual lo estamos haciendo. Dice Jacobson que la primera función que nosotros utilizamos a través del lenguaje es la función referencial. ¿Qué quiere decir? Básicamente que lo primero que nosotros hacemos es referir algo sobre el mundo, ya sea en nuestro entorno inmediato o en la vocación que hacemos. Evocar significa traer de la memoria, evocación que hacemos de algún referente existente en el pasado. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo digo, por ejemplo, el día está gris, el día está gris o el día está soleado, estoy haciendo un uso comunicativo del lenguaje en sentido referencial. Me refiero a una realidad inmediata que está ahí presente. Que está ahí presente. Es decir, efectivamente el día hoy está gris o está soleado. Pero también puedo hacer una evocación. Cuando digo, ayer que fui al cine, el día estaba muy nublado. Y estoy haciendo referencia a algo que sucedió en el pasado, pero tiene que ver con ese referente, o sea, con esa realidad existente. Esa es la primera función comunicativa que Jacobson reconoce, digamos, como la primera, vuelvo y repito, que el ser humano utiliza. La segunda, la función expresiva, que es la función que permite que el ser humano manifieste sus estados emocionales a través del sistema de signos. Ejemplos rápidos. Si yo digo, el día está soleado, o más bien, vamos a cambiar el ejemplo. Yo puedo decir, el día está frío, yo digo, el día está frío, quisiera un tinto. Entonces, en quisiera un tinto o quisiera un café, ya no estoy haciendo, ya no estoy involucrando necesariamente una función referencial, sino que estoy manifestando un estado emotivo, o sea, un deseo. Esa es la segunda función que Jacobson reconoce, la función expresiva o emotiva. ¿Sí? Pero fíjense que aquí en mi producción lingüística estoy haciendo uso de las dos funciones. ¿Sí? Primero una función referencial, hace frío, o hoy está haciendo frío, y una segunda función, una segunda función expresiva para complementar esa frase, que es quisiera un tinto o quisiera un café. Muy bien. Bien, además de la función referencial, además de la función expresiva o emotiva, Jacobson nos habla también de la función conativa o apelativa. ¿Qué significa esta función? Que yo también puedo utilizar el lenguaje para incidir o influir en la otra persona por algún tipo de interés que yo tenga para que esa persona reaccione. Entonces, vuelvo con el ejemplo. Yo digo, hoy hace frío, quisiera un café. Esto lo estoy diciendo a alguien que está conmigo. Pero se lo digo de una manera.
Por ejemplo, le puedo decir, hoy hace frío, qué rico un café. Y esa persona, por ejemplo, va a entender o puede entender ese mensaje como una orden implícita allí, sugerida, digamos, me está diciendo que quiere, que siente frío y que quiere que le invite un café. Y bueno, ya dependerá de mi interlocutor si reacciona en favor de lo que yo estoy planteando. Directa o indirectamente, como emisor, estoy tratando de influir en la conducta del otro. A eso lo llama Jacobson la función conativa o apelativa. Las órdenes, los mandatos, los ruegos, son formas de comunicación, del uso comunicativo en el sentido conativo o apelativo. Bien, otra de las funciones, la función fáctica o fática, que es la función de contacto. Pero, ¿qué significa esto? Jacobson señala que, por ejemplo, el saludo tiene una función concreta y es permitir abrir el diálogo o la comunicación con otra persona. Cuando contestamos el teléfono o el celular, aló, ese aló, que no tiene, digamos, en nuestra lengua un sentido concreto, una significación concreta, tiene un término francés, hacemos uso de ese término en un sentido fático, es decir, queremos abrir un canal de comunicación. Dice la definición, pues que esta función tiene que ver con abrir o cerrar una situación de comunicación o verificar que la comunicación, el canal de comunicación se mantiene abierto, como cuando dice a veces nuestra muletilla, es claro, me entiendes, me comprendes, me sigues. En realidad, esas frases que estoy utilizando lo que buscan, el uso funcional, más bien la función que están utilizando es justamente esa función fáctica. Están tratando de garantizar que el canal de comunicación se mantenga abierto. Muy bien, esta es una explicación muy rápida, pero lo que quiero señalar aquí es qué vínculo tienen las funciones con los elementos comunicativos. Cuando yo les decía que estos elementos comunicativos son fundamentales para entender el éxito o el fracaso en la interacción comunicativa, lo vinculo aquí en este momento a el desarrollo o no de determinada función comunicativa. Voy a especificar aquí ese aspecto. 1. La función referencial, por ejemplo, tiene que ver o está ligada a lo que llamaríamos al referente, ese elemento comunicativo que llamamos al referente. Muy bien. Pero yo les ponía un ejemplo acerca de cómo, si bien yo puedo hacer uso de un referente, cualquier otro elemento que se distorsione en la comunicación puede hacer fracasar la comprensión del otro sobre el referente que estoy señalando. Primero, bueno, aquí podemos entender esto rápidamente así. La función referencial recae en lo que llamamos el referente. Y el referente puede ser lo inmediato, pero también lo evocado. Pero así como la función referencial recae en el referente, la función emotiva recae en el emisor. ¿Sí? Recae en el emisor. Es decir, es el emisor el centro de esa manifestación. Por ejemplo, y bueno, y continuando en ese sentido, la función conativa o apelativa recae en el receptor, ¿cierto? La función fáctica recae en el canal, y había olvidado dos funciones esenciales ahí, la función poética y la función metalingüística. La función poética es básicamente la posibilidad que tenemos los seres humanos de recrear el mundo o reproducir mundos posibles, digamos. La literatura, el chiste, el piropo, etcétera, son usos del lenguaje en ese sentido poético, ¿cierto? No necesariamente exclusivamente relacionada a la literatura, sino al uso creativo que hacemos del lenguaje. Y la función metalingüística es que podemos reflexionar sobre el lenguaje usando el lenguaje. Muy bien, entonces volviendo un poco a los elementos, más o menos podemos entender que una función comunicativa se desarrolla en virtud de, o en el eje de uno de los elementos de la comunicación. La función expresiva recae en el emisor, la función apelativa en el receptor, la poética en el mensaje, la referencial en el contexto o en la realidad, la metalingüística en el código y la fáctica en el canal. Bueno,
¿Qué sucede? Que en la interacción comunicativa, si uno de esos elementos falla, falla la comunicación. Pero si pensamos por qué una función se desarrolla o no se desarrolla, tiene que ver con el tipo de elemento comunicativo que vincula. Pongamos un ejemplo rápido. Volvamos a la función conativa o apelativa. Cuando yo puse el ejemplo de que hace frío, quisiera un tinto o rico un tinto o un café, y esa otra persona no reacciona a mi petición, pues allí ahí no hay un éxito comunicativo. O sea, mi interacción se ve, eh, digamos, limitada. Entonces, que haya éxito o no en la comunicación, en la interacción comunicativa, digamos que en una primera instancia tendría que ver con las funciones que yo, de las cuales yo hago uso en el momento de interacción, pero también de a quién está dirigida esa función o en quién, de cuál de los elementos de la comunicación más bien está, recae esa función y si ese elemento allí funciona o no funciona, es decir, permite o no la interacción. Un ejemplo clásico, digamos, el tema del código. ¿Sí? Yo puedo hablar en mi idioma me permite expresar ciertos términos que posiblemente para otra persona en otra cultura esos términos no son apropiados o adecuados. Allí la situación es que hay un código que no es común para los dos y eso afecta a la situación de interacción. Muy bien. Quiero entonces aquí que pensemos o que retomemos la idea de las funciones comunicativas como un eje también de la interacción comunicativa, que tiene que ver mucho con cómo comprendemos la interacción comunicativa. Muy bien. Eh, Aquí voy a vincular otro concepto que, que, pues, que tiene que ver justamente con la temática que estamos desarrollando. Cómo la comunicación se inserta en la construcción de lo social. ¿Qué significa esto? Eh, Partamos del hecho de que toda interacción comunicativa, con todas esas características que les comentaba en las diapositivas anteriores, la interacción comunicativa eh, permite que cada individuo construya una percepción de la realidad. Ahí estoy utilizando un concepto de sociológico que se desarrolla, valga la redundancia, en el presente, en el siglo XX, después de la década del 50 del siglo XX, concepto sociológico que se empieza a desarrollar en virtud de comprender que la realidad social no es una cosa dada. ¿A qué me refiero con la realidad social? A lo que nosotros conocemos de la sociedad, ¿no? De la sociedad en un sentido general. Y que nos implica necesariamente nuestra manera de vincularnos con los otros, ¿sí? Y de las acciones que realizamos en ese vínculo con los otros. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Eh, bueno, un ejemplo a propósito del lenguaje y la comunicación. En nuestra cultura, resulta que un saludo, más bien, resulta que una pregunta es un saludo. Imagínense ustedes. Voy a poner ejemplo. Eh, Hola, ¿cómo te va? O ¿cómo estás? Es un saludo. Pero si realmente asumiéramos que esa pregunta no fuese el saludo sino una pregunta, pues encontraríamos unas situaciones comunicativas ahí bastante particulares. Resulta que en nuestra cultura ese tipo de interacciones se producen justamente porque tenemos una concepción, o más bien hemos construido una concepción de realidad social, de realidad social. Quiere decir, cuando alguien que me encuentro por primera vez, bueno, que me encuentro en la calle, si alguien conocido, y me pregunta, hola, ¿cómo estás? Yo sé que esto no refiere necesariamente a lo que implica la pregunta como tal, sino a la marca o el formato o la etiqueta que hay detrás de eso y a lo que yo llamo un saludo.
Y en tal sentido yo respondo, bien, bien, no hay problema. Muy bien, resulta que ahí lo que estamos entendiendo es que la realidad no está ya dada para nosotros, sino que es una construcción. ¿Es una construcción de qué orden? Una construcción social, es decir, que vincula a los otros. Muy bien, hasta ahí digamos que la cosa es sencilla. Pero la comunicación va a jugar papel fundamental, o con esto, la comunicación va a jugar papel fundamental en la manera en que yo construyo esa realidad. Claro, yo no la construyo de manera aislada, como sujeto, como individuo que me aíslo del resto. Yo la construyo en virtud de mi relación con los otros. Y en la manera como yo interactúo con los otros es donde empieza a construirse para mí una, una realidad social. La manera como yo concibo esa realidad social, ¿sí? Que es fruto de esa interacción. Entonces, para algunos sociólogos que más adelante vamos a trabajar, la realidad social, eso que llamo la realidad social, no es algo que se nos herede de generaciones en generaciones, sino que, bueno, sí hay un componente significativo ahí, pero esa realidad la construimos. O sea, permanentemente la estamos construyendo. Por eso el término aquí es, o más bien la perspectiva teórica nos habla de cómo efectivamente se construye socialmente la realidad. Muy bien. Eh, ¿Por qué quiero vincular esto? ¿Por qué estoy vinculando este concepto? Básicamente porque aquí es donde volvemos a retomar el tema de la interacción y el papel que la interacción tiene en cómo construimos visiones del mundo. Y cómo esas visiones del mundo nos generan también cierto tipo de actitudes, cierto tipo de conductas, pero sobre todo cierto tipo de pensamientos, que en últimas también nos llevan a generar acciones. Lo vamos a dejar hasta ahí. Veamos la siguiente diapositiva ya para finalizar. Como les señalaba en la diapositiva anterior, el concepto de construcción social de la realidad es un concepto sociológico construido desde más o menos hacia la década de los 50, 60 del siglo pasado. Tiene algunos autores, algunos sociólogos importantes. Nosotros en particular trabajaremos con un autor que se llama Thomas Luckmann, un sociólogo, Thomas Luckmann, eh, que es en cierta medida que nos va a orientar mucho acerca de la comprensión de cómo es que nosotros construimos nuestra percepción de la realidad social, cómo la construimos, cómo construimos esas visiones de mundo, pero cómo allí la interacción comunicativa incluso en el plano de la vida cotidiana, nos construye estas visiones de realidad. A partir de eso, a partir de esos planteamientos sociológicos, entender cómo, por ejemplo, el acto de interactuar incide necesariamente en la manera en que nosotros empezamos a ver la sociedad, aspectos específicos o generales de la sociedad. Y sobre todo, que a partir de esa concepción de sociedad que nos vamos construyendo, tomamos decisiones, actuamos. Muy bien, ese tema es amplio, pero yo hago aquí este abrebocas con una cita fundamental aquí de Luckmann. La voy a leer y la voy a explicitar un poco en la medida de lo posible. Dice, el centro es el sujeto, pensando en el tema de la construcción social de la sociedad. El centro es el sujeto. Y antes que cualquier otra cosa, este es un individuo en permanente vínculo e interacción con sus semejantes. Desde desde estas situaciones de interacción, los sujetos construyen la sociedad y a la vez son construidos por esta. Entonces, aquí el elemento central serían dos, digamos. Uno, la interacción es fundamental en la construcción que hacemos de lo social. Uno. Dos, la interacción determina en mí la manera en que yo construyo la percepción sobre esa sociedad. Pero a su vez, la manera como yo participo también determina la construcción de esa sociedad. O sea, no somos simplemente sujetos activos, perdón, sujetos pasivos de la construcción social, sino que también somos sujetos activos. ¿A través de qué?
a través de la interacción. En sesiones posteriores vamos a profundizar sobre esto y específicamente a partir de las tesis del autor, pero dejamos este abrebocas, como ya indiqué, para que empecemos luego en nuestra clase ya presencial a abordar esta perspectiva. Muy bien, dejo por aquí la presentación de la temática comunicación y sociedad.